Hola amigues, ¿cómo están? Soy Gabriel Amores y el día de hoy quiero compartirles una información que me parece importante y que además ha sido construida a través de un conjunto de reflexiones con diferentes amigues, pero también a través de el acceso a literatura que he tenido la oportunidad de tener. Y la primera es Homofobia, una historia y que habla sobre los prejuicios y la persistencia y generaliza como temas culturales que existen en diferentes contextos, como se vive actualmente. Un manual, Infancias Trans, un manual para quienes acompañan a identidades no binarias, trans, de género expansivo, género fluido. El feminismo y LGBT imparables, que hace un recorrido y puntualiza sobre fechas específicas sobre la historia del movimiento LGBT. Y también habla sobre la historia y el movimiento LGBT. Me parece lindo, digerible. Y el crepúsculo de Heteronormandia, ¿no? Y México se escribe con J, por supuesto. Algo muy importante que me parece puntualizar es que el interés de compartirles esta información, y una es gracias a la invitación de nuestro querido amigo Eliseo, y dos, por supuesto, que tiene un sentido de desarrollo de inclusión, busca reconocer las diversidades y las diversas identidades que existen en un tejido social, y por supuesto hablar de la necesidad de reconocer las identidades tiene que ver con el respeto, ¿no? Y para ello, uno de los fundamentos normativos que encontramos en la Constitución mexicana es el artículo 1, ¿no? Que habla y puntualiza que queda prohibido la discriminación por un motivo de discriminación, orientación, condición, salud, etcétera, ¿no? Y por supuesto, es algo que entendemos que puede ser ejercido. Sin embargo, puntualizar por qué derechos humanos en la población LGBT me parece interesante, ¿no? Y además, pues el Tratado Internacional de los Derechos Humanos es algo que nos abraza, por supuesto, para protegernos a todas las personas. Pero ¿de qué forma se da la discriminación? ¿No? Se da a través del clasismo, ¿no? Una estructura que se distribuye a través de diversas clases, el racismo, ¿no? La transfobia, por discapacitismo, por estados de salud, por la misoginia. Pero ¿cómo surge, cómo se cocina el rechazo, el odio y la discriminación? Y por supuesto, para entender ello, ¿por qué también es necesario puntualizar derechos humanos en LGBT? Es porque, antes que nada, vivimos en una sociedad cisnormativa, heterosexual, que tiene prejuicios y estigmas que han sido compartidos, reproducidos a través de diferentes espacios, pero sobre todo de manera cultural, ¿no? Creo que los juegos y las palabras que incitan a la burla de una identidad también son prácticas que existen en diferentes espacios, como son instituciones, ¿no? Hay maestros que todavía en broma, ¿no? Se ríen y se mofan, por supuesto, sobre la identidad y la orientación y la expresión de una persona, ¿no? Pero también es falta de entender y de comprender cómo se compone todo este espectro. Algo importante es cómo nos componemos los seres humanos, ¿no? Los 4 componentes de la sexualidad del ser humano se distribuyen de la siguiente manera: expresión de género, identidad, orientación y sexo biológico, ¿no? Y por supuesto, entendemos que la mayoría de las personas, ¿no?, que se asumen como heterosexual, pues no reconocen ni están informadas de cómo nos configuramos las personas LGBT. Las personas heterosexuales pues tienen una expresión, ¿no?, acorde a lo que asumen como su género, ¿no?, algo que se les ha dado socialmente como hombre y como mujer. Entonces, su expresión de género se relaciona justo con todas estas prácticas, como usar pantalones, no maquillaje, cero expresiones femeninas, y con las mujeres sucede lo contrario,
¿no? Encontramos que su expresión de género pues es a través del maquillaje, de la ropa, ¿no? Eso es lo que entendemos como expresiones de género asignadas a hombre y a mujer. Sin embargo, la población LGBT, en su mayoría, pues tenemos una expresión de género no binárica, ¿no? Y otras personas LGBT tienen una expresión de género binárica, ¿no? Pero ¿cómo entendemos todo este acrónimo LGBT? Y por supuesto, vuelvo a repetir, la identidad, la orientación, la expresión y el sexo biológico. Y al ser diferente esta configuración, pues nosotros sufrimos discriminación porque nuestra expresión es diferente, porque nuestra orientación es diferente, ¿no? Porque nuestra identidad no corresponde a este sistema heterosexual en el que nosotros vivimos y se nos discrimina por ello, ¿no? Además de discriminarnos, se nos violenta, se nos rechaza, y eso lo vamos viendo pues de diferentes formas, en discursos de día a día, en diferentes espacios institucionalizados que validan ese tipo de discursos, como es la iglesia, como son las escuelas primarias, secundarias, universidades. En su mayoría, las personas que tienen una expresión de género no acorde a lo que se supone o transmite su corporalidad, pues sufren bullying, ¿no? Me parece importante invitarles a que repensemos este tipo de discursos que tenemos en los espacios en los que formamos a seres humanos, en los que se supone que tendría que haber un respeto y un reconocimiento mutuo, como es la iglesia, ¿no? Los espacios educativos como son las escuelas primarias y secundarias, que además puntualizan que la educación es laica, ¿no? Y libre de cualquier religión, y muchas veces está vinculada a religiones, ¿no? Y en ese sentido, pues todo lo que no corresponde a un sistema patriarcal, heterosexual, binárico, pues es atacado, ¿no? Y en eso pues entendemos el rechazo, la discriminación, el odio, y va escalando en diferentes niveles, ¿no? Hasta llegar a un genocidio. Y bueno, por ello es importante compartirles que es necesario además puntualizar los derechos humanos en la población LGBT. ¿Y por qué los exigimos? Porque se nos han invalidado en diferentes espacios de trabajo, ¿no? Educativos, de convivencia además, ¿no? Porque no podemos las personas las personas LGBT tener una expresión no solo de género, sino física y emocional con otra persona, porque pues le incomoda a una sociedad heterosexual, porque no corresponde a lo que se les fue enseñado, ¿no? A lo que tendría que ser correcto, ¿no? Sin embargo, existen otras formas de validar estos derechos y los entendemos pues justo en este tipo de plataformas como son las de los derechos humanos. Y les invito a que tengamos esta cultura de la denuncia, ¿no? Porque pues es útil muchas veces cuando se lleva el acompañamiento correcto, necesario, y porque es importante alzar la voz. No podemos permitir que se sigan dando estos discursos misóginos que invalidan además nuestras identidades en los espacios educativos y religiosos y de convivencia. Es importante que se reconozca estos derechos porque, primero que nada, como seres humanos, por derecho natural tengo a este territorio, a este espacio, y por consiguiente, pues a mi libre desarrollo como ser humano o como persona, como bien lo indica uno de nuestros artículos de la Constitución. Espero que les sea útil esta información. Les invito al respeto, les invito a reconocer la diversidad en el tejido social y, por supuesto, a repensar estos discursos que tenemos también en casa y en los otros espacios, porque no sabemos si nuestro familiar es LGBT o tiene un amigo, ¿no? Y pues nosotros lo único que hacemos es proyectar a través de las enseñanzas y de los discursos que no está bien, ¿no? Y incita a la práctica del rechazo, del odio, de la discriminación y de la violación de los derechos humanos de la población LGBT. Y todos los seres humanos merecemos una vida digna. Les abrazo, soy Gabriela Mores y les mando un fuerte beso.